Bueno, vamos a ver acá. Lo que quedaba, que era, habíamos visto que teníamos condiciones necesarias para la existencia de la derivada, que son las que se conocen como condiciones de Cauchy-Riemann, que son estas que están acá. Ahora vamos a ver que hay también condiciones necesarias y suficientes, es decir, una manera de caracterizar, de acuerdo a las condiciones de las funciones u y b, cuando una función es derivable en un punto. Bueno, entonces el teorema dice que una función f, que se escribe de esta forma, con u y b su parte real e imaginaria, definida en un entorno de un punto z, tiene derivada en z si y solo si las funciones u y b, o sea, su parte real e imaginaria, son diferenciables, en el sentido que ustedes han visto ya en cálculo en varias variables, y satisfacen además las condiciones de Cauchy-Riemann. Esta es una caracterización. Así que bueno, vamos a la prueba, que entonces tiene dos partes, una, digamos, ida y vuelta. Para ir para allá, es decir, supongamos que tiene derivada en el punto, y entonces tenemos que ver que queremos ver que las funciones u y b son diferenciables y satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. Que satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann es lo que vimos antes, es decir, vimos ya que si tenía derivada, tenían que cumplirse estas condiciones. O sea que ya tenemos una parte, lo que falta ver es que u y b son diferenciables para esta implicación. Bueno, entonces, para ver que u y b son diferenciables, recordarán, o si no la repasan, la definición, teníamos que calcular el gradiente, o sea, nosotros ya sabemos que si la función es derivable, tienen que existir las derivadas parciales, eso es lo que vimos la vez pasada, en el último video, tenían que existir estas que eran la parte real e imaginaria de la derivada. Bueno, entonces tenemos que sí existe el gradiente y debemos ver entonces que se cumple la condición de diferenciabilidad para ese gradiente, para las funciones u y b. Bueno, lo que sí sabemos entonces es que dado un epsilon, existe un delta por la condición de que f es derivable en z, tal que para todos los h de norma menor que delta, y distintos de 0, se cumple esta condición por definición del límite del cociente incremental es la derivada. Cosa que se puede escribir, es equivalente a escribirlo de esta forma, ¿no? Es que poniendo denominador común h acá y pasando el módulo de h para el otro lado. Y además ya sabemos, porque lo vimos la vez pasada, que de existir la derivada, esta tiene que ser su parte real, que tiene que ser igual a esta, ¿no? Lo vimos tomando el límite acercándonos por el eje real o por el eje imaginario, y esta tiene que ser su parte imaginaria y que tiene que ser igual a esta. Bueno, entonces ahora vamos a reescribir esta desigualdad descomponiendo la f y la f', descomponiendo todo en sus partes reales e imaginarias. Entonces, ponemos h igual a h1 más h2, y lo que tenemos es, esto es f en z más h, desarrollado. Esto es menos f en z, y esto es el producto complejo entre h y f', que lo ponemos así como la parte real de la f' más y por la parte imaginaria de la f', que sabemos que tienen que ser esta, que tiene que ser igual a esta, y esta, que tiene que ser igual a esta. Entonces lo ponemos así, porque como la idea es que me aparezca el gradiente de u o de b respectivamente, la vamos a elegir una de la que me convenga, digamos, en cada caso.
Bueno, además sabemos que el módulo de la parte real de un complejo es menor o igual que el módulo, esto es trivial, y lo mismo para el módulo de la parte imaginaria. Entonces, si tomamos el módulo de la parte, ya que esto es el módulo de este complejo es menor que esto, el módulo de la parte real de este complejo también. Y la parte real es, sumamos acá, acomodamos, agrupamos las partes reales, me queda esta u incrementada menos b en xy, menos u en xy, y la parte real de este producto complejo, recordemos, la parte real es el producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias. El producto de las partes reales es entonces H1, y como ahora estamos queriendo ver que la U es diferenciable, elegimos de la parte real de la derivada, que tenía que ser esta o esta, elegimos esta, porque estamos con U. Menos el producto de las partes imaginarias, entonces es H2 por la parte imaginaria de F', que sabemos que es esta o esta, que es menos la derivada de U respecto de I. Elegimos esta porque estamos con la U. Esto es lo que pusimos acá. Y acá, que dice U sub I, no es U, coma I. Bueno, después lo arreglo en el escrito. Bueno, entonces esto es menor o igual, o menor en realidad, que epsilon por la norma de H. Y esto no es otra cosa que el gradiente de U, acá me quedo un más con estos dos menos, el producto interno, producto escalar, de el vector H1, H2 con el gradiente de U en xy, que es justamente entonces esto lo que prueba que la función U es diferenciable en xy. Bueno, y tomando la parte imaginaria, o sea, el módulo de la parte imaginaria, y eligiendo adecuadamente quienes van a ser la parte real imaginaria de la derivada, o sea, eligiendo la que corresponde a B, podremos ver que la U es diferente, la B también es diferenciable. Bueno, les recomiendo hacerlo. Y para la vuelta, ahora tenemos que ver que si son diferenciables y satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann, entonces F es derivable. Bueno, nosotros ya sabemos que de ser derivable, la derivada debe ser esta, porque eso es lo que vimos en el video anterior, en la parte anterior, que era tomando límite con la definición de derivada, y donde aparecían estas derivadas parciales. Y de ahí sacábamos también las condiciones de Cauchy-Riemann. Pero, sabemos que de existir la derivada, tiene que ser esta. Entonces vamos a ver que efectivamente esta cumple la definición de derivable. Pero para eso de la definición de derivada. Pero para eso vamos a ver que no alcanza lo que vimos antes, necesitamos también la diferenciabilidad de U y de B. Bueno, entonces nos damos un epsilon, y lo que ahora sabemos es que U y B son diferenciables en X. Entonces, cuando lo miramos para U, entonces la definición de derivabilidad, de diferenciabilidad, existe un delta 1 mayor que 0, tal que para los h de módulo menor que delta 1, esta es la definición de derivada, de diferenciabilidad, la función incrementada menos la función en el punto, menos el producto escalar del incremento h, h1, h2 por el gradiente en el punto, se puede hacer lo suficientemente chicos. El delta 1 le elegimos en este caso para el epsilon 2, para epsilon sobre 2, porque así cuando acomodamos todo nos queda epsilon, porque vamos a necesitar dos partes. Entonces, como el delta 1 lo podemos pedir para el epsilon que haga falta,
mientras sea un número mayor que 0, dado este epsilon, buscamos el delta 1 que cumpla esta condición para epsilon sobre 2. Bueno, y lo mismo para b. Para la función b existe ahora otro delta 2, tal que para los h, tales que el módulo de h, o sea, que es la norma en R2, que es igual al módulo como si fuera complejo, sea menor que delta 2, entonces la condición de diferenciabilidad para, nuevamente el delta 2, lo elegimos para que se cumpla para epsilon sobre 2, para poder juntar todo y que me dé epsilon. Bueno, entonces finalmente si que sabemos que es el candidato a ser el que cumpla la condición de derivada, vamos a probar que efectivamente lo cumple la condición de derivada, es decir, la condición que es un límite para este límite L, que sabemos que de existir la derivada tiene que ser este. Bueno, entonces para ver eso, ¿no? Nos habíamos dado el epsilon y ahora el delta, para que, como necesitamos las dos cosas a la vez, tomamos el más chico de los dos. Entonces, si h es menor que este delta, es menor o igual que delta 1 y delta 2, o sea, es el más chico de los dos, entonces cumple las dos condiciones a la vez. Así que cuando escribimos esto, que es lo que queremos ver, que es menor que epsilon por el módulo de h, si separamos parte de lo real y parte imaginaria, o sea, desarrollamos esto en su parte real y su parte imaginaria, bueno, acá tenemos entonces la parte real, que es la u incrementada, menos la u sin incrementar, que correspondería a esto. Y acá tenemos que tomar la parte real de este producto, que por ahora lo dejamos así. Vamos a elegir después, como L tiene estas dos expresiones que son iguales porque se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, acá por hipótesis, entonces vamos a elegirla apropiadamente. Bueno, y la parte imaginaria entonces es la que va con B, y la parte imaginaria de este producto. Bueno, y sabemos que siempre el módulo de un complejo es menor o igual que la suma de los módulos, ¿no? Esta es una desigualdad que ya conocen, que se ve gráficamente, ¿no? El módulo es la distancia mínima al cero y esto es una distancia, digamos, donde no es la distancia mínima. Bueno, con el dibujito lo ven, si no lo recuerdan o lo prueban. Bueno, entonces, el módulo es menor o igual que la suma de los módulos de cada coordenada, o de la parte real más la parte imaginaria. Entonces, en la parte real me queda esto. Ahora sí elijo, en la parte real, la que me conviene, cuando tomo U o cuando tomo B. Entonces, cuando tomo U, elijo, cuando tengo la parte real del producto, que es el producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias, elijo la parte real con U, con la U, o sea, esta. Y elijo la parte imaginaria también con la U, o sea, esta, menos esta. Con lo cual, me queda, acá menos con menos es más, esto que es el producto interno o escalar de el gradiente. Acá está primero la coordenada con X y con H1. Bueno, hubiese quedado mejor ponerlo al revés, bueno, no importa. Acá están las sumas, bueno, la suma de las dos. Acá está la parte imaginaria del producto, que es el producto de parte real por parte imaginaria, que sería este que está acá. La parte real ahora tomando B, porque estoy en la parte imaginaria. La parte real por la parte imaginaria más la parte
real de H por la parte imaginaria de L, y entonces elijo esta, ¿sí? Porque estoy con B. Bueno, entonces en ambos casos me queda acá el producto escalar del gradiente de U por H y acá el producto escalar del gradiente de B por H. Bueno, donde entonces teníamos por la condición de diferenciabilidad que esto era menor que epsilon sobre 2 por el módulo de H o la norma de H en R2 y lo mismo esto, con lo cual me queda que esto es menor que epsilon por la norma de H en R2, que es igual al módulo de H complejo, y eso es escribir justamente esta condición donde para el L, que es la derivada el que tiene esta forma, que es el que propusimos como candidato a derivado porque sabíamos que de serlo tenía que ser ese. Bueno, con esto terminamos esta parte primera sobre lo esencial, definición y propiedades más importantes de la derivabilidad de funciones complejas.